El terror del madurismo y del chavismo empezó hace mucho. Hay un símbolo, hay un lugar que es símbolo, que es el terrible y temible hemiciclo. Se de tortura, desaparición, en fin. Pero bueno, la gente que ha estudiado el tema y que estudia el tema de los crecientes desafíos que enfrentan nuestras democracias liberales, ¿sí? Es el director ejecutivo y cofundador de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Es un think tank independiente con sede en Montevideo, en Uruguay, que se dedica justamente al estudio de los crecientes desafíos que enfrentan las democracias liberales. Pedro Isen es su director ejecutivo y ha tenido la enorme gentileza de atendernos. Pedro Ignacio Riverol saluda desde Ecomedios. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias a usted por esta posibilidad. Por favor, Pedro. Bueno, no es tan dramáticas para Venezuela y para su ciudadanía. ¿Qué estudios han hecho ustedes y están haciendo ustedes en el terreno de Venezuela? Bueno, nosotros hemos realizado un documental que se llama Ecos de Libertad, historias del Helicoide. El Helicoide es este lugar que en 1956-57 fue construido para ser el centro comercial, el shopping más grande de América Latina en otra época, en otra etapa de una Venezuela que, bueno, durante la década del 60 y 70 tuvo un notable crecimiento, en parte de la mano del petróleo, después de los acuerdos de punto fijo en 1958, se sucedió un bipartidismo entre COPEI y ADECO en esa Venezuela pujante que ha recibido tantos emigrantes y exiliados llegados desde aquí, desde el Cono Sur hasta que en 1998 esa lógica bipartidista por cierto, con bastantes opacidades dio paso a la aparición de este emergente líder autoritario, pero también popular, que fue en su momento Hugo Chávez Frías. El helicoide se abandona a lo largo de los 80 y los 90, y el chavismo en la primera década del siglo XX lo reconvierte en una cárcel, básicamente en una cárcel política que se convierte en un centro de torturas, que en definitiva es el centro de torturas más importante de América Latina. Allí toma lugar el SEBIN, esta Secretaría de Inteligencia, una de las tantas que tiene el chavismo, para en forma increscendo ir deteniendo, ir torturando a cientos, al final del día a miles de venezolanos. Y Sescos, junto con el vital apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, desarrolla este documental contando tres de las tantas y tantas historias que hay, ¿no? La historia de un joven detenido a los 16 años por terrorista, Dylan Caniche, que fue torturado, que fue vejado y que al final del día él decide partir para exiliarse en España. Y después otras dos historias de un joven eh, que tuvo una vida marginal en Venezuela y que fue acusado injustamente del asesinato de un diputado que vivió situaciones horrendas, que estuvo años detenido allí porque tuvo que aceptar y declarar haber asesinado a alguien que por cierto no lo había hecho, Qué horror. simplemente para que lo dejaran de torturar. Es bien interesante, es apasionante esa historia, yo les recomiendo mucho, si pueden ir a YouTube y en Sescos TV mirar este documental, porque allí hay esta persona que es acusado por un crimen que no comete, simplemente porque tenía una vida muy difícil y muy marginal en uno de los barrios más peligrosos de Caracas y de Venezuela. Y por ello era carne de cañón para ser detenido por esta arbitraria y brutal seguridad del Estado y ser detenido y torturado en el helicoide. Él en un punto renace después de esa situación y después de tener esta vida tan marginal a la salida de esta cárcel del helicoide, rehace su vida a partir de tener una nueva búsqueda y convicción cívica, ¿no? Él había sido acusado por el asesinato de un diputado y cuenta Anthony que él simplemente ni sabía que era un diputado. Y ahora en esta nueva vida cívica de la construcción de fundaciones, de ayuda a muchos chicos en situaciones de calle, él nos cuenta ahí en el documental
que bueno, tiene una aspiración cívica por delante y las ganas de, en el futuro, en algún momento, ser diputado. Ahí hay una historia de vida fascinante, bueno, muy triste, muy terrible, ¿no? Y bien representativa de lo que ha hecho este régimen represivo que se ha convertido hace mucho en una dictadura y que lo ha acontecido el último domingo, en definitiva, yo no sé si termina por dejar de lado las caretas, porque yo creo que en un punto la farsa ya era evidente desde hace muchos años, ¿no? Al menos desde el 2014, 2015 en adelante, sino antes. Y en definitiva yo quería marcar, aprovecho esta oportunidad de tu generoso tiempo para hablar contigo, que en estos últimos días, en tanto y en cuanto todo se ve, todo queda mayormente exhibido, que creo que es bien importante hacer hincapié en aquellos neutrales, ¿no? En aquel ejercicio de la neutralidad que hacen algunos particularmente, con nombre y apellido, Lula y López Obrador, y que ese ejercicio de una cierta equidistancia y neutralidad al final del día es una cruel forma de complicidad. Ayer tú decías al principio que Lula estaba demandando la presencia de las actas. Hoy demandar la presencia de las actas es un ejercicio de la Sí, neutralidad que supone complicidad. claro. Las actas no están, y si mañana aparecen las actas, son actas falsas, así que si mañana aparecen las actas y Lula dice, y otros que están dando tiempo para que aparezcan esas actas, eso es un perverso ejercicio de una equidistancia que simplemente es falsa, Bueno, el porque PT la ya aceptó, elección ¿no? El PT, que es el evidentemente fue partido falsa. de él, ya aceptó el resultado, que es el partido trabalista, lo aceptó, claramente, ¿no? Y en definitiva, el partido no lo va a aceptar si no fuera Claro, por la anuencia de Lula, por el guiño exactamente. de Lula, ¿no? Yo estaba pensando ayer eso, ¿no? En definitiva, el PT no va a hacer un comunicado sin primero preguntarle a Lula, ¿cierto? Exactamente. Así que en definitiva ese es un comunicado de Lula que no da su nombre para presentarse como equidistante en una situación que ya es insostenible, ¿no? E insisto en lo de Lula porque la verdad que ha sido decepcionante y yo creo que de ahora en adelante estamos allí, en una situación que tenemos que preguntarnos, ¿no? De Argentina, desde Uruguay, desde el Cono Sur, cuál es el rol del presidente del país más importante de la región. Exactamente. Y bueno, y además OEA, ONU, Pacto Andino, hay gente que está mirando por otro lado, los colectivos de derechos humanos están todos callados. A mí me sorprende mucho eso, ¿no? La verdad que cuando hay muertos en las calles, cuando hay detenciones ilegales, bueno, parece que está firmada la orden para detener a Corina y también a González Urrutia. O sea, es flagrante lo que está pasando, muy Ese es, delicado. es el ejercicio de una dictadura y en ese sentido yo quería remarcar que lo que cuenta este documental sigue pasando. Estas son historias de hace unos años atrás, de personas que ya salieron, uno exiliado, otros dos viviendo en Venezuela, en situaciones bastante críticas de lo que supone la vida en Venezuela, pero el Helicoide, que es el más grande, y otros centros de torturas, están hoy activos. Nosotros como argentinos, como uruguayos, como gente del Cono Sur, también nuestros amigos chilenos que han vivido una tan dura dictadura con represión, con terrorismo de Estado, no podemos ser indiferentes a lo que pasa hoy, a lo que está pasando día a día y lo que a partir de lo sucedido el domingo último probablemente tenga una lógica represiva incremental, Es ¿no? Por eso es terrible. muy importante actuar, no ser neutral, no ser indiferente. Coincido Es hoy el plenamente. momento, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Pedro, dos preguntas. ¿Dónde se puede ver, si Sí, ya se puede ver el documental, uno y dos? ¿Cuál es hoy la realidad del helicoide? Hoy está totalmente activo como un centro ilegal de detención, tortura, tormento y demás. sí, sigue estando activo como otros centros de tortura. El Helicoide está en Caracas, es el más grande. Sigue habiendo personas de las que son detenidas clandestinamente y llevadas allí y sacadas de allí y llevadas a otros lados. Y otras personas que están en otro lado llegan al Helicoide. A veces tienen una situación simplemente de una situación clandestina, a veces se tienen una detención formal. En algunos casos sufren torturas muy fuertes, en otras medianas, en otros eventualmente no, pero viven en una situación de hacinamiento, de escuchar otra gente siendo
siendo torturada. Así que ese es el día a día que, insisto, con lo que ha pasado el domingo, probablemente enfrente una situación incremental decididamente la represión en Venezuela en estos días y en la próxima semana. El documental Ecos de Libertad, Historias del Helicoide, puede verse en YouTube en el canal de Sescos TV. Nuestra institución se llama Sescos TV. Allí pueden ver este documental de 16 minutos, que por cierto tendrá una secuela con una de las tres historias, con esta historia de Anthony Vega. En ambos casos el documental, que ya está hace más de un mes en YouTube, y el próximo que no está, que contará la historia de Anthony Vega, lo realizará Sescos, lo ha realizado y realizará Sescos con el vital apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por último, las próximas, por el conocimiento del terreno, ¿no? Las próximas horas y días serán decisivos en Venezuela, porque me contaban que inclusive en las barriadas más populosas de Gran Caracas y Gran Maracaibo, ahí perdieron, en mesas que eran, por ejemplo, me contaban este dato: esas motitos que vemos bajar en los colectivos y demás, y los no, los inocentes, son motos que otrora regalaban Chávez y Maduro, pero que ahí ahora perdieron. Esas barreras fueron derrotados el domingo pasado. Claro, es serio, el tema es que en los próximos días pueden definir la suerte, ¿no? Decididamente, bueno, la derrota fue brutal, 67-30, según marca las actas que ha tenido la oposición, que evidentemente ha hecho un trabajo titánico y muy eficiente. También recordemos que hay 7.5 millones de venezolanos afuera del país, solo han podido votar 200.000, de estos 7.5, el 90%, por cierto, son votantes de la oposición, así que en un país de 28 millones de habitantes, con 8 o 7.5 por fuera del país, suponen que ese 60-30 o 65-30 hubiese sido incluso una diferencia mayor de gente, de personas que han perdido todo. Entonces, como han perdido todo, nos quitaron todo, hasta nos quitaron el miedo, decía Sí. esa frase, y salieron a votar, y bueno, enfrentaron un fraude que tendrá en estos días horas cruciales, en un contexto en donde uno lamentablemente sospecha que las horas juegan a favor del Sí, régimen. sí. Evidentemente este es un régimen que ha sabido maniobrar otras situaciones difíciles, como en el 2015, en el 2016. Este régimen ha salido, es uno de los pocos casos, yo creo el otro que conozco es el de Zimbabue, en donde un régimen, donde un presidente y el régimen ha permanecido en el poder en medio de una hiperinflación, ha tolerado en el poder una hiperinflación. Es una situación, un ejercicio de la represión evidentemente muy eficiente, muy brutal. Lo único que funciona eficientemente en Venezuela es el ejercicio de la represión, y este es un régimen que, con el apoyo de la seguridad del Estado cubano, con el expertise que han tenido y han El desarrollado aparato los del terror cubanos, cubano, muy sí, eficiente clarísimo. en eso, saben cómo mantenerse en el poder en estas situaciones delicadas. Bueno, yo creo que hay que, en ese sentido, tanto dentro como fuera, como la comunidad internacional, por eso reitero, ¿no?, que qué decepcionante ha sido lo de Lula. Tienen en estas horas un rol clave. El Centro Carter, que es un centro del ala más radical del Partido Demócrata, ha hecho un documento público que es muy correcto, mostrando que no ha habido allí un proceso electoral razonable y transparente en Venezuela. Son horas cruciales, horas difíciles. Es un régimen que, repito, tiene esta capacidad y eficiente ejercicio de la represión. De cualquier manera, yo creo que es difícil, pero es posible. Hay una luz de esperanza. María Corina ha hecho en los últimos años un trabajo diario con su gente muy valiente. Y bueno, en definitiva, no sabemos qué pasará, pero sí sabemos que tenemos que estar en el lugar correcto en este momento, ¿no? Recordemos, Pedro, dónde ver y el nombre de esta maravilla del helicoide y estos testimonios. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se llama Ecos de Libertad, Historias del Helicoide. Se encuentra en YouTube, en Sescos TV, y ha tenido el vital apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil
Paraguay y Uruguay. Te agradezco mucho. Por Te favor, agradezco Pedro, a mucho las tu órdenes, un fuerte generoso abrazo tiempo. y estamos aquí atentos a cualquier cosa que ustedes elaboren o sepan sobre la suerte de, bueno, no solamente de Venezuela, sino de nuestras democracias liberales tan amenazadas por el relato, ¿no? Y por los buenos de un lado, este maniqueísmo y los malos del otro, ¿no? Pasa que se está dando vuelta la cosa en el Exactamente. mundo, ¿no? Se está conociendo la verdad. Entonces, ¿dónde está la maldad? Sí, es cierto, ¿no? Es cierto este ejercicio del fraude que ha hecho esta gente, en definitiva, en algunos aspectos fue lucubrado explicitado en las redes sociales, ¿no? Esto probablemente hace 20 o 30 años no hubiese tenido la repercusión que tuvo hoy. No digo que sea muy fácil, pero es más sencillo que antaño explicitar lo que ha hecho este régimen represivo. Esperemos que ayude y que alcance, ¿verdad? Gracias, Pedro. Una buena jornada, una buena semana. Un saludo para toda la gente de la Fundación y de vuestra institución que es Muchísimas tan gracias, importante. igualmente para ti. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.